El otro día estaba terminando una consulta, la mamá ya se estaba yendo y agarra el picaporte, se da la vuelta y me mira y me dice, doctora, extraño al hijo que tenía hace 2 años. Y la miro, la verdad, no estaba llorando, pero se notaba una angustia en su mirada. Y ahí empieza a contarme. Me dice que antes ella podía hablar de todo con su hijo y ahora su hijo se la pasa encerrado, no le habla, duerme muchas horas al día y si ella le dice algo, generalmente él se enoja y siempre todo termina en pelea. Y mientras la escuchaba, me quedó resonando esto de que es algo que veo todos los días en el consultorio. No es solo un adolescente que está cambiando, es una mamá que está preocupada y que siente que su hijo lo está perdiendo. Y vos que estás viendo este video, tal vez sientas lo mismo y te preguntes si es solo la adolescencia o hay algo más atrás de tu hijo. Y de eso quiero hablar hoy, no para asustarte, pero sí para ayudarte a mirarlo desde otro lugar. Soy Belén Caiza, soy médica pediatra integrativa y acompaño a adolescentes y a sus familias a transitar esta etapa que es tan desafiante y a la vez tan hermosa. Muchos padres se preguntan por qué su hijo cambia de un momento a otro, por qué vive encerrado en su cuarto, por qué siempre tiene sueño, por qué duerme tantas horas en el día. Muchas veces escucho respuestas como es la adolescencia, ya se le va a pasar, son las hormonas, y aunque hay una parte de verdad en esas frases, la realidad es mucho más compleja, porque la adolescencia no es solamente una etapa de cambios físicos, es el momento de mayor transformación que le sucede al cerebro, al cuerpo y a las emociones. La parte del cerebro que regula los impulsos, que ayuda a pensar antes de actuar, todavía está en remodelación. Incluso se dice que se construye hasta aproximadamente los 25 años. En cambio, las áreas del cerebro que están relacionadas con las emociones están actuando con muchísima intensidad. Por eso muchas veces ellos sienten todo muchísimo más fuerte. Y no es que te quieran hacer la vida imposible, es que ni siquiera saben ellos qué están sintiendo y cómo regularse. A eso se le suma otro cambio importante, su reloj biológico. Les da sueño mucho más tarde que a un adulto normal y además les cuesta mucho despertarse temprano. Y si a esto encima le sumamos el uso de pantallas antes de acostarse, es muy frecuente que a los adolescentes les cueste mucho dormir. Ahora, imaginemos que a todo esto además se le agrega una mala alimentación. A veces los adolescentes dicen que no tienen hambre o incluso saltean comidas por estar jugando en la computadora. Y si encima comen algo, comen generalmente multiprocesados o comidas que no son ricas en nutrientes que ellos necesitan. Si a todo esto le sumamos que no hacen actividad física, que se están comparando en redes sociales, si tienen estrés escolar por las materias, pocas horas de sueño y emociones que no saben cómo expresar, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo empieza a pasar factura y ahí aparecen estas señales que a los padres les preocupan tanto, como irritabilidad, enojo, cambios de humor, aislamiento. Y no es que el adolescente sea difícil, sino es que está desbordado. Y acá quiero decir algo muy importante. No es que todo adolescente que esté irritable quiere decir que esté enfermo, pero sí tampoco debemos normalizar que todo cambio de humor es simplemente la adolescencia. Observar sin entrar en pánico, ese es el equilibrio. Quiero contarte una historia. Hace unos meses vinieron unos papás con su hijo adolescente que estaban muy preocupados porque no dejaba el celular. Me dicen, doctora, mi hijo se la pasa viendo TikTok, jugando en red y está horas y horas con el teléfono, necesitamos que nos ayude. Y sí, al principio me puse a hablar del uso de pantallas, que lo ideal es dejarlas de usar una hora antes de acostarse, porque eso inhibe la liberación de melatonina y puede influir no solo en la conciliación del sueño, sino también en la calidad del sueño. Después empiezo a ver más allá y le empiezo a preguntar al paciente otras cosas y me doy con un adolescente
decirle que había dejado jugar al básquet, que era su deporte favorito, que empezó a juntarse menos con sus amigos, prefería quedarse en su casa, había bajado el rendimiento escolar y me decía que se sentía muy solo. ¿El celular estaba influyendo? Sí, obvio, pero no era el origen de todo lo que le estaba pasando a ese adolescente. El celular estaba siendo ese espacio seguro donde encontraba distraerse de todo lo que le estaba pasando a su alrededor. Si solamente hubiésemos sacado el celular, seguramente el problema iba a seguir estando. Lo que necesitaba era recuperar algunos hábitos, sentirse acompañado y entender qué era lo que le estaba pasando. Y eso cambió completamente la forma de acompañar a esta familia. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes como papás en casa? Hoy te quiero dejar 3 herramientas útiles. La primera es que antes de criticar o de juzgar, observa. Antes de pensar que es un vago, que no quiere hacer nada, fíjate cómo está durmiendo, cómo se está alimentando, cómo le está yendo en el colegio, se está juntando con los amigos. ¿Hay algo que haya dejado de hacer que le gustaba mucho? La segunda, no quieras cambiar todo de golpe. Es muy utópico pensar que de un día para el otro ese adolescente tiene que cambiar todo. Eso incluso puede generar mucha frustración. Así que lo ideal es ir cambiando un hábito por vez. Y la tercera, busca momentos de conexión con tu hijo. Trata de no retarlo, trata de no juzgarlo, simplemente preguntarle, che, ¿qué te está pasando? El otro día te vi de tal manera, ¿cómo te puedo ayudar? Muchas conversaciones importantes fracasan porque empiezan en medio de un reto. Entonces busca momentos simples como por ejemplo cuando estén yendo a algún lugar en el auto o mientras estés cocinando, que sea algo mucho más distendido y relajado. Y hoy quiero terminar con esta reflexión. Los adolescentes no siempre saben decir tengo miedo, no entiendo qué me está pasando, mi cuerpo está cambiando y no me gusta. Ellos lo manifiestan con enojo, con irritabilidad, con llanto, con aislamiento. Y el gran desafío de los adultos es no juzgarlos, sino ver más allá y ver qué realmente le está pasando a ese adolescente. Porque atrás de un adolescente que parece difícil, hay un adolescente que la está pasando mal. Y atrás de esos padres que no saben ya qué más hacer para ayudarlo, no hay padres que estén fallando, hay padres que necesitan herramientas para poder acompañar esta adolescencia. La idea de este canal es justamente poder hablar de todos estos temas y darle herramientas a ustedes como papás para poder acompañar a sus hijos de una mejor manera. Si este video te sirvió, dale like, suscríbete y compartilo a esas familias que sentís que también lo necesitan. Déjame abajo en comentarios cuáles son esas conductas de tu hijo o de tu hija adolescente que más te preocupan.